La Federación Nacional de Enseñanza Secundaria, la gremial de los liceos públicos, planteó en conferencia de prensa que la fecha de inicio de clases, que es este lunes, va a generar problemas en los liceos públicos y concretamente responsabilizó de esta situación al CODICEN. ¿Qué es lo que plantea el sindicato? Que resta una importante cantidad de horas docentes para asignar y que hay muchos estudiantes que aún no tienen liceo asignado. Va a ser un gusto conversar esta tarde con el secretario general de FENAPES, Emiliano Mandasen. Bienvenido, ¿cómo andás? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gracias por el espacio como siempre y un gusto estar con ustedes y con la audiencia y nuevamente siempre agradecido por darnos el espacio para estar aquí conversando con ustedes. ¿Cuál es la situación? Porque las autoridades dicen, bueno, están el 90% de las horas ya están distribuidas. Hay sí un 10% que aún no lo está y consideramos que están dadas las condiciones para empezar las clases. Bueno, primero, el día que Pablo Cayani dio esa entrevista, que dijo el número de horas asignadas a nivel nacional era de un 85%. Nosotros tenemos los números cantantes y sonantes. Acabamos de salir de una reunión en secundaria. El guarismo a esta altura a nivel nacional es de un 91-92%. No obstante eso, yo creo que nosotros tenemos un problema que es, yo lo voy a plantear en forma muy concreta. El sistema educativo baila al son de la música de determinados políticos que dicen consignas y que las autoridades o las jerarquías de turno salen corriendo detrás de esas consignas. Nosotros advertimos en diciembre del año pasado que el arranque el 2 de marzo era prácticamente imposible. Un arranque no ideal, porque siempre vas a tener dificultades, pero lo más estructurado posible. ¿Por qué? Porque la transformación educativa implicó determinados elementos administrativos que impiden que hoy en día no tengamos muchos estudiantes sin asignación de liceo todavía, porque las reuniones fictas donde se estableció si promovían o repetían fueron hace menos de 10 días. Donde tenés una cantidad de docentes que falta elegir sus horas, no por mala voluntad, sino por atraso en la elección de horas, porque vos tenés que reestructurar un sistema que se había deteriorado mucho. Tenés problemas presupuestales. Entonces, ¿por qué responsabilizar al CODICEN? Porque secundaria nunca estuvo de acuerdo en arrancar el 2. Pero ¿cuál es el problema? Que se discute en la opinión pública que el problema de la calidad de la educación en este país es si tienen 180, 190, 200 días. Ojalá fuera ese el problema. El problema que tenemos es mucho más estructural. El problema que tenemos un tercio de los niños, niñas y adolescentes de este país que están por debajo de la línea de la pobreza. Tenemos problemas de infraestructura, tenemos problemas presupuestales, tenemos problemas de diseño de política educativa. Entonces, esos son los problemas estructurales. Después podemos discutir si son 170, 180 o 200. Ninguno de esos tres números por sí y per se van a mejorar las condiciones de aprendizaje. Eso es mentira. Entonces, ¿qué pasa? El sistema, se viene discutiendo la educación simplemente por lo cosmético y nunca por los elementos de fondo. Por ejemplo, yo escuché durante muchos años que el problema de los procesos de aprendizaje de los gurises y la desvinculación era porque se aburrían en clase. Ahora el sistema político uruguayo descubre que hay pobreza infantil, que no solo pobreza infantil, es pobreza de la familia, ¿no? Entonces ese es el problema estructural de fondo que tenemos que discutir. No sé si son 180, 100... Entonces tenemos que discutir los problemas de fondo. Queremos ser una educación que tenga un fuerte contenidista, que desarrolle competencias para prepararlos para el mundo, o queremos una educación con un barniz para que salgan al mercado de trabajo. Bueno, ese es un debate de fondo, que es el debate con la transformación educativa en el fondo. Entonces, lo que estamos planteando es, se requería una semana más para poder tener un sistema educativo más ajustado. Y con una observación importante, no para que los docentes nos quedemos en casa, terminemos con los mitos. Los docentes trabajan a partir del 1 de febrero, están a la orden. No estábamos planteando, miren, queremos una semana más de vacaciones. Pues después tenemos políticos acá, senadores, ¿está?, que dicen, no, ¿por qué no quieren trabajar? Terminemos con ese mito. El sistema educativo se mantiene por el trabajo de los docentes y de los compañeros personal de apoyo que también sostienen el sistema. Lo que estábamos planteando es comencemos el 9 porque los plazos propios del sistema van a estructurar mejor. Venimos de una reunión, yo recién salí de una reunión donde vamos a tener problemas de sobrepoblación en algunos lugares
de Montevideo y del interior. Por ejemplo, ¿en qué lugares? No, por ejemplo, podemos tener dificultades en la zona del Cerro y de La Teja, porque hay mucha demanda de bachillerato y no tenemos centros educativos. Hay una demanda de un centro educativo ahí. Pero le están poniendo cabeza, pero tenés un efecto rebote de la matrícula de UTU que no se puede... Y gurises que recién están anotándose porque las reuniones fictas fueron hace pocos días. Entonces no es un problema de mala voluntad, es un problema de realidad. ¿Y por qué las horas... ¿Por qué las horas no se pueden elegir antes? El grueso, digo, lo más... El correcto. Grueso y un remanente que quede como medio que para el final, para los últimos 10 días. Pero ¿por qué no se puede en diciembre que el chiquilín termina? No, ¿por qué no puede saber aquel liceo y qué turno? Y el profesor, ¿por qué no sabe qué liceo y en qué horarios va a trabajar? Bueno, yo voy a tratar de llevar toda mi intervención, el tiempo que tenga, por un hilo conductor que es el oportunismo político de algunos personajes, que transforman a la educación en un debate público berreta en vez de discutir los temas de fondo. Hace pocas horas el expresidente de la ANEP coloca una planilla comparando su gestión con la gestión anterior. Lo que no dice el presidente de la ANEP es que en este momento hay 300 grupos más de lo que había cuando él gestionaba en la misma fecha. Porque ¿cuál era la política de la administración anterior? Esto no es menor. Para hacer caja, para hacer plata, porque había recortado presupuesto para meter en la transformación educativa y en su campaña electoral, había 150, 200, 300 grupos que te los sabrían abrir recién. Dejaba un mes sin salir a los trabajadores. Hoy en día tenemos un 90%, pero con 300 grupos más. Es un detalle no menor. Esto no quita que haya que hacer más eficiente la elección de horas, que no pasa solo por la elección por más de un año, que fue otro mito. El problema del sistema educativo es que los docentes tienen que elegir por más de un año, pero señores, no le mientan a la sociedad. El problema es que tenemos docentes con sobreexplotación laboral. En cualquier país central o cualquier país donde es punta el conocimiento, los docentes trabajan 20 horas y tienen horas de departamento y dedicación. En el Uruguay tenemos un promedio donde los docentes trabajan más de 40 horas. Tenemos que tratar de profesionalizarlos. ¿Cómo? Bajando la carga horaria sin pérdida salarial y profesionalizando con horas de departamento. O sea, ¿qué estoy queriendo instalar? Que nosotros tenemos que ir a discusiones de fondo, porque si no, no vamos a encontrar la solución de los temas. Y tenemos todo un oportunismo en torno al inicio de clase que es preocupante. Nosotros advertimos esto, se lo dijimos a la dirección de secundaria. La dirección de secundaria intentó interceder sobre el CODICEN y el CODICEN permaneció con la fecha del 2. Yo estoy seguro que el presidente del CODICEN, que es un maestro de aula, sabe que no pueden arrancar el 2. En las condiciones que tienen que arrancar. Pero quedamos rehenes de... Salió Pedro Bordaberry y dijo 200, salió Da Silva y dijo 300. No podemos bailar ese son. No podemos bailar esa música más. Vamos a dar las discusiones de fondo. Cualquier uno dice cualquier cosa y hay que salir corriendo. No, señores. Acá hay problemas de fondo que tenemos que discutir. Y vuelvo a decir, los docentes se presentan a su lugar de trabajo el 1 de febrero. Saquemos el mito que los docentes tienen 3 meses de vacaciones, que no quieren laburar, toda esa historieta. Entonces, me parece que lo que vos decías, creo que hay que aceitar más el proceso de elección de horas, creo que hay que estabilizar a los docentes en los puestos de trabajo, tratando de tener una unidad docente muy fuerte y horas de departamento, y tratar de que el grueso de los docentes se elijan lo antes posible. Con otro agregado, tenemos que ver un sistema de protección a los nobles docentes. Porque tenemos un problema de asignaturas que tienen muchos docentes y asignaturas que son deficitarias, porque tenemos que volver a hacer que la carrera docente sea atractiva. O sea, tenemos una cantidad de desafíos por delante que tienen que salir de esta mediocridad absurda que tenemos en el sistema político de discutir los temas en forma cosmética y a ver quién dice la barrabasada más grande, porque parece que es un campeonato decir barrabasada, ¿no? Y empezar a darle a la sociedad calidad y profundidad en el debate, porque si no, no vamos a solucionar ningún problema de fondo. Bueno, en ese intercambio y en ese debate político hoy parece estar instalado, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, Robert Silva dice que este gobierno quiere borrar mucho de lo que se hizo en la transformación educativa. Este gobierno, el propio Maía, el ministro, dice, bueno, si la gente eligió un cambio, nosotros tenemos también como la necesidad y obligación de plantear algo distinto, y entre otras cosas habla de la Universidad de la Educación. Es correcto. ¿Cómo ves todo eso, por ejemplo? Mirá, yo creo que es muy raro esto, ¿no? En un momento en el cual el mundo está convulsionado por aspectos de violación de soberanía, de aspectos democráticos, con un avance brutal del concepto de imperialismo, ¿no? Algunos hablábamos de imperialismo y nos decían sesentista. Bueno, el mundo se les cayó arriba, ¿no?
yo creo que hay un problema ahí, que es cuando el gobierno donde estaba Robert Silva estructurándolo con otros actores de otros partidos tenía legitimidad democrática, podía hacer cambios, y cuando gana otro gobierno no los tiene. Es ridículo. Yo lo que creo es que hay que debatir bien qué cambios de fondo se van a hacer y cómo se va a trazar un sistema educativo que no esté preso de los avatares políticos partidarios. Por eso la autonomía del cogobierno. No es para que gobierne Mandasen o la FENAPES, es para que el sistema educativo esté blindado de este tipo de cosas. Por eso, la Universidad de la Educación es un elemento central de la profesionalización. No es el único. Cualquiera que se siente acá y no hable del aspecto salarial como estructurante de la profesionalización, está mintiendo. No hay bibliografía que lo ampare. ¿Hay que profesionalizar los docentes? Sí, lógicamente. ¿Hay que exigirles? Sí, pero hay que profesionalizarlos. Y eso implica salario, o el mismo salario con una menor carga para que se puedan dedicar. Nadie puede dar 48 horas de clases semanales bien, ¿no? ¿Hay docentes que les pasa eso hoy? Y fíjate que yo doy los lunes y los martes clase toda la mañana. Lo que te implica en gasto de energía y trabajo con los estudiantes, ¿no? Y yo después tengo un cargo de adscripción en el Liceo 57 y tengo horas liberadas de fuero sindical. No todas, porque FENAPES tiene una recomendación de Congreso que ningún dirigente puede liberar todas sus horas. Todos tenemos que ir al aula. O sea, yo estoy en el rol de secretario general. ¿Yo puedo no dar clase? No, tengo que darlas. Por lo menos algunas horas tengo que estar en el aula, en el lugar de trabajo, lo cual me parece muy sano. Pero implica un esfuerzo muy importante el dar clase. Entonces vos tenés que profesionalizar en el sentido de bajar la carga horaria y dar horas de acompañamiento y de departamento. Tenemos problemas presupuestales. Ahora, creo que lo que plantea el ministro, que tienen que haber cambios, yo creo que tiene que haberlos. Vamos a tener una instancia muy importante este año, el Congreso Nacional de Educación. Lo vamos a jerarquizar para que la sociedad pueda debatir y lo que salga de ahí plasme acuerdos sociales y políticos de peso, o vamos a hacer que la gente discute y lo vamos a encajonar de vuelta. Porque uno de los problemas estructurales que tiene la educación en este país, que tiene la izquierda con la educación, derivan del proceso Julio Castro. Cuando hubo un debate que involucró a miles de personas y después se encajonó. ¿Qué le ha pasado a la izquierda en el mundo? Deslegitimó los procesos de movilización popular. Así terminó. Y van a decir, ¿por qué un dirigente sindical habla de esto? Y porque tengo total derecho, soy un ciudadano, tengo derecho a hablar de política. No estoy hablando de política partidaria. Estoy hablando de política en el sentido ciudadano de la política. Y la educación es profundamente política en ese sentido. ¿Vamos a trabajar realmente para que los estudiantes tengan las condiciones óptimas? ¿O le vamos a seguir tirando al sistema educativo la responsabilidad de las desigualdades en este país? Los estudiantes no pueden sostener sus procesos de aprendizaje porque tienen hambre, porque tienen problemas de transporte, porque tienen problemas de salud, de vivienda, no porque se aburren en la clase de historia de Mandasen. Y está la inteligencia artificial y todo lo que tenemos que incorporar. Pero ustedes no saben lo fantástico que es llegar a un aula, entregar un texto y que lo lean. Y que lo empiecen a desarmar y a desmenuzar y a buscar las palabras que no comprenden. Así te lleve 2 clases. Es el proceso más fantástico, no se puede sustituir ni por ChatGPT ni por nada. No quiero decir que no haya que incorporar esa tecnología. Hay cosas que decís que no van a cambiar. No, pero no es que no pueden. Los países centrales, al contrario de lo que dicen, los países que son de punta, estudian lo clásico, filosofía, literatura, historia, la génesis del conocimiento. ¿Voy a negar la importancia en la construcción del conocimiento occidental a Grecia? Pero además hay que estudiar Oriente. O pensamos que China es punta hoy en todo por accidente. O nos creemos la guerra comercial entre Estados Unidos y China. No hay guerra comercial. Estados Unidos está a varios escalones tecnológicamente por atrás de China. En todo. En todo, porque eso de que China produce solo productos baratos, no es cierto, produce punta a punta. Bueno, ahí hay una concepción milenar de la educación. Solo que, ¿qué pasó? Occidente no pudo secuestrar más ese conocimiento como lo hizo durante muchas etapas de la historia. Pero vamos a empezar a dar los debates de fondo. Ahora van a salir a decir que Mandasen es pro-China, ¿no? Ese va a ser el debate de algunos políticos. No, estoy diciendo que el conocimiento requiere una estructuración y acceso democrático al conocimiento. ¿Por qué un chiquilín de un barrio popular de Montevideo tiene que solo aprender carpintería o un oficio? Está genial que aprenda un oficio. Ahora, tiene que saber filosofía, literatura, historia. ¿Por qué no?
Si lo que hizo fuerte este país eran trabajadores que eran muy cultos. Entonces, es brutal. A mí lo que me parece bochornoso es el nivel del debate público de algunos actores. Es bochornoso, es vergonzoso. Y lo que van a salir a decir ahora es la afiliación política de Mandasen, que Mandasen es pro no sé qué, y que defiende no sé qué lado. Y lo que estoy planteando es, hagamos un proceso de debate que involucre a toda la sociedad y que permita el acceso democrático al conocimiento de todas y todos, nazcan donde nazcan. Y mejoremos las condiciones materiales de algunos gurises. Bueno, ahí está el tema, ¿no? Porque eso de las condiciones, lamentablemente no todos tienen las mismas oportunidades, ¿no? Ese es un problema y es un desafío enorme para el Uruguay, que va más allá de la educación, la vivienda, la salud, la alimentación, la seguridad, ¿no? La seguridad sigue siendo uno de los temas, es el tema que más preocupación genera. Digo, incorporar todo eso a ese debate, ¿no? que estás planteando. Claro. Si estamos pensando en el futuro, tenemos cada vez menos niños, tenemos pocos estudiantes, y no sé hasta qué punto eso no se transforma en una oportunidad. Es decir, tenemos pocos, bueno, esos pocos... El famoso bono demográfico. Esos pocos que puedan estudiar, que puedan trabajar y que se puedan formar. Pero yo me pregunto, ¿por qué en vez de caricaturizarnos a alguno de nosotros, que es lo que hacen algunas personas, porque no tienen argumento, ¿y por qué crees que pasa eso? ¿Por qué crees que pasa eso? Porque no hay ganas de cambiar. Porque se le apunta a los sindicatos de la educación, pero porque no hay ganas de cambiar, porque no hay ganas de debatir, porque no hay ganas de estudiar, porque no hay ganas de hablar en serio. Pues si no tiene explicación. En vez de caricaturizarme, sentémonos, dialoguemos en una mesa a ver qué perspectiva le podemos dar. Porque en este país también tuvimos caracterizaciones de liberales que eran muy cultos. En mi biblioteca no hay solo marxistas, hay liberales, pero bien formados. Personas que aportaron mucho a la cultura de este país. Entonces lo que pasa es que tenemos un bastardeo tal de la política en este país y de la cultura que es brutal. Pero además tenemos que hacer algo porque no podemos seguir postergando determinados cambios estructurales a este debate, donde el problema es demonizar al otro y cuánto lo dejamos en ridículo. Nosotros vamos a hacer una batería de propuestas, vamos a salir con algunos materiales, porque además tenemos que reconocer que esta administración nos permitió cerrar una etapa clave, que fue la de la persecución feroz hacia nuestros sindicatos y hacia nuestros compañeros. Entonces el deber nuestro, porque tampoco está todo mal, yo creo que hay cosas que hay que dar paso, hay que tener mayor osadía, hay que tener mayor atrevimiento para transformar. Estamos conversando con Emiliano Mandasen, secretario general de FENAPES. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Ustedes están planteando esta realidad de dificultades para comenzar las clases el próximo lunes 2. ¿Ustedes entienden que hubiera sido más razonable comenzar el lunes 9? Sí, yo creo que lo que pasa es que, vuelvo a decir, se gobierna en base a estados de ánimos de redes sociales o qué dijo fulano o qué dijo sultano. Y un sistema educativo como la ANEP, que involucra a toda la población uruguaya, tiene que ser regido por otras reglas, por otros elementos. No puede ser que yo no le pueda decir en una conferencia de prensa, que le tendría que hacer presidente, que decir, miren, de acuerdo a lo que venimos estipulando, de acuerdo a estos elementos, lo ideal sería arrancar el 2, pero la estructura hoy en día nos permite arrancar el 9. Vamos a arrancar el 9 para que sus hijos lleguen con los centros educativos lo más ordenado posible al día 9. O al día 15. No va a cambiar. No es complejo para muchas familias que ese planteo que vos hacés, porque hay que regir por lo laboral, los procesos de vacaciones. Por eso digo que esto nosotros lo planteamos en diciembre del año pasado, previendo este tipo de dificultades, porque conocemos el sistema. O sea, y no se puede gobernar de espaldas a la realidad. Y yo vuelvo a decir, yo sé que es una dificultad, pero capaz que vos podías plantear oficialmente una cuestión más escalonada, ver cómo blindabas a algunas familias o, por ejemplo, ahora se están instalando comedores, ¿no? Que yo creo que lo ideal es que todos los niños, las niñas, niños, adolescentes puedan comer en sus hogares. Nosotros cuando escribimos la base programática de la CCEU, yo le decía a unos compañeros, cuando estábamos escribiendo la parte sobre la plataforma programática y reivindicativa, yo hace 20 años no me hubiera imaginado estar escribiendo yo mismo que había que poner comedores en educación media. Pero la realidad fue mucho más fuerte que mi convicción. Hay que ponerlos. Hay que ponerlos, porque tenés una situación de vulnerabilidad en ese sentido brutal. Ahora, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, ahora estábamos trabajando con la dirección de secundaria que el Liceo 6 de Paysandú no podía arrancar el lunes, porque se había instalado recién el comedor, había toda una situación de obra que había que tener en cuenta y la empresa que tiene que hacer la limpieza de obra no había llegado en tiempo y forma. Ahora,
Está claro que no es lo ideal, pero no van a poder arrancar el lunes por la vía de los hechos. Tenés una cantidad de estudiantes, hoy había una cola en reguladora de secundaria, producto de que empezaron a rebotar matrícula de UTU. Entonces vos tenés una realidad, tenemos que aceitar, tenemos que mejorarla, sí, pero requiere que uno, porque ¿cuál es el problema? Si un estudiante llega a un centro totalmente desorganizado, la primera señal no es buena. El estudiante tiene que llegar a un lugar que permita cobijarlo de la mejor manera posible y lo más organizado posible, para que se sienta y se quede. ¿Tá? Que además se desvinculan, vuelvo a decir, por problemas que muchas veces trascienden los centros educativos. ¿Tá? Es más, vos tenés situaciones de estudiantes que dejan de ir a estudiar, pero van todos los días al liceo. En algún momento a buscar o a hablar con su profesor adscrito o a quedarse un rato ahí, porque es el único ámbito de socialización que tienen en algunos barrios que están muy complicados. Entonces tenemos que trabajar eso. ¿Cómo vamos a salvaguardar las trayectorias educativas, como se dice? Bueno, hasta que no desembarquemos en determinados barrios y logremos trabajar integralmente en todo el tema de la pobreza estructural, va a ser muy difícil. Está el tema de las becas que saludamos, que lo hablábamos fuera del aire, el tema de los bonos, todos elementos que pueden colaborar, pero no van a ir a la solución de fondo, que es que busquemos una sociedad menos desigual. Bueno, en eso de la desigualdad tenemos un problema enorme acá en Uruguay vinculado a la salud mental, ¿no? Y allí, si lo traslado a los liceos, el tema de la presencia de los psicólogos a veces en los liceos para atender la problemática de los gurises. ¿Qué mirada tienen ustedes? ¿Qué expectativa tienen con ese tema? Y es un tema altamente sensible, los gremios estudiantiles lo han planteado en profundidad y con mucha pertinencia. Yo lo que creo ahí es que, vuelvo a decir, hay que hacer un gran acuerdo. Hay que dejar determinadas diferencias de lado y hay que tratar de buscar grandes acuerdos. ANEP, organizaciones sociales, organizaciones sindicales, universidad, y tratar de trabajar con la gente en el territorio, pero en serio. Necesitamos trabajadores sociales en todo el territorio donde están más vulnerables, trabajo con psicólogos, trabajo con medicina, extensión de la universidad, pero tiene que haber presupuesto para la UDELAR. Porque si no todos hablamos de la UDELAR y del GACH y de las maravillas de lo que pasó en la pandemia, y después, cuando las papas queman, no hay presupuesto. Entonces, tenemos un problema de prioridades políticas. ¿Cómo queremos crecer realmente, estructuralmente, si no forjamos una sociedad del conocimiento en serio? Bueno, pero en el discurso siempre el sistema político entiende que la educación es una prioridad. Después no se refleja eso en el presupuesto, en la plata, ¿no? Al menos en los últimos años no ha pasado Lo eso. que pasa que ahí le voy a poner unos porotos a los sindicatos de la educación. La campaña pasada, no, la anterior, el discurso de la derecha era: el problema de la educación es que están mal gestionados los recursos hay. Robert Silva asumió, cuando quiso más recursos el Partido Nacional no le dio más porque vio que la transformación educativa naufragaba, se sacaron recursos de otros lugares como de infraestructura para darle en la última rendición de cuentas al gobierno anterior, y acá pasa lo mismo, la prioridad. Nadie más te dice que hay demasiados recursos, todos te dicen tiene que haber más recursos. Bueno, la frase de Robert Silva es: yo aprendí con Rama que los recursos nunca son suficientes. Pues, señores, hay que inyectar los recursos, gestionarlo de la mejor manera, pero hay que crear infraestructura educativa. Quiero extender el tiempo pedagógico, pero no tengo infraestructura. ¿Cómo hago? Cuando vos decís no hay infraestructura, ¿qué quiere decir? No hay liceos con la cantidad de salones. ¿De salones o de infraestructura? Yo quiero extender el tiempo pedagógico, quiero hacer una modalidad, por ejemplo, horas aula de mañana, almuerzo, ocio y actividad específica, física o artística. ¿Dónde lo hago? ¿En qué centro? Yo era un niño bastante inquieto. Yo fui a una escuela de tiempo extendido en otro lugar del mundo, producto del exilio de mis padres. Ahora, tenían infraestructura para hacerlo. Porque tiene que haber infraestructura, tiene que haber recursos. Pero esos recursos se le tienen que brindar a todas las familias. Pero además tenemos que discutir, por ejemplo, esto se ata con el tema de la justicia tributaria del 1%, se ata con la reducción de la jornada laboral. ¿Por qué muchos padres no pueden hacer el acompañamiento educativo de sus hijos? Y porque tienen que trabajar no sé cuántas horas. Y dejan de tener horas de calidad con sus hijos para trabajar, para poder parar la olla. Entonces tenemos un problema estructural como sociedad que no lo queremos debatir. Porque cuando vos no querés debatir, tira fuegos artificiales todo el tiempo.
¿no? O sea, ahora hay un debate público que es cuánto sale el sombrero de no sé quién, dónde se lo compró, o si algunos legisladores fueron a Ginebra y qué fueron a hacer, y cuánto gastaron. Si vamos a ver cuánto gastó cada uno haciendo determinadas cuestiones, porque, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo. Hay un proyecto de ley de un legislador para ver de dónde sale la plata de los sindicatos. Señor, no sea careta. No sea careta. Todos nosotros pasamos por la Senaclaf. Tenemos que entregar todos los balances todos los años. Ustedes no votan la ley de financiamiento de los partidos políticos. ¿De qué me están hablando? ¿Del movimiento sindical uruguayo y su transparencia? Pero vayan a ver todos los números. Nosotros pasamos por un contralor que ustedes no pasan. Emiliano, de cualquier manera, FENAPES no resolvió paro, digo decir. No, nosotros estamos monitoreando la situación porque queremos hablar con las familias. Tenemos un material impreso que salió en la mañana de hoy hacia todos los liceos del país, donde bajo la consigna, voy a quemar la consigna que no es pública, FENAPES se mueve, vamos a empezar a tirar una batería de propuestas en perspectiva de todo el debate público que hay que dar y en la perspectiva de un debate sobre la educación y sobre el Congreso de Educación. Y vamos a tratar de hablar con la familia. La resolución primaria nuestra no es movilizarnos en este momento con paro. La FENAPES está movilizada en todo el país. Por ejemplo, la FENAPES se reúne para evaluar el inicio de cursos mañana a partir de las 15 horas después de la caravana contra el bloqueo en Cuba. Y se reúne el domingo de mañana su comité ejecutivo para evaluar todo esto y vamos a tener Asamblea General de Delegados el domingo 15 para tener una evaluación. Pero para nosotros lo prioritario era entrar a las aulas, hablar con las familias, informar y ver claramente cuál era el panorama. Por eso no hay ninguna medida. Esto lo analizamos y para nosotros siempre lo ideal es ir a hablar con las familias y que las aulas estén abiertas más allá de las dificultades. Y vamos a tratar de transmitirle las dificultades a las familias y a la sociedad en su conjunto de la mejor manera. Pero no hay ningún tipo de medida de paralización de la FENAPES ni de ninguna de sus filiales en estos primeros días de clases. Emiliano Mandasen, secretario general de FENAPES, muchas gracias por tu participación esta tarde en Palabras Cruzadas. Gracias a ustedes y como siempre digo en todos los programas, estamos abiertos para debatir, intercambiar con cualquier actor, porque lo importante acá es la educación de miles y miles de niñas, niños, adolescentes y adultos también que tienen que terminar su proceso educativo.